tal, iglesia? Buen día. Hoy para mí es un privilegio el poder estar contigo en este día, el día 292 de nuestras lecturas diarias de la Biblia. Espero que sigas leyendo tu palabra, ¿verdad? Porque en ella hay mucha riqueza. Y el día de hoy, ¿verdad? Nos toca leer Isaías capítulo 6. Y vemos ahí en ese capítulo la importancia de un verdadero encuentro con Dios. Isaías es llamado como título, ¿verdad? En la Biblia dice así: Isaías llamado a ser profeta. Fue cuando aquí nos relata cuando Isaías fue llamado, ¿verdad? Por parte del Señor para ser su profeta. Y en el primer verso del primer versículo, ¿verdad? Nos habla lo siguiente: en el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor. Algo me llamó la atención aquí es de que capítulos anteriores no nos menciona que Isaías haya tenido un encuentro con Dios, sino fue hasta el capítulo 6 que pudo ver al Señor. Se dice que Isaías tenía una gran devoción o una gran admiración por el rey Uzías, pues este rey había sido un rey muy bueno, que había conducido nuevamente al pueblo de Dios, ¿verdad?, a adorar a Dios, y entonces hizo muchas cosas buenas, y todo ello, ¿verdad?, hizo que Isaías lo admirara. Y fue cuando cuando Uzías murió, fue cuando que Dios se le revela, ¿verdad?, a Isaías. Esa gran admiración que tenía Isaías le impedía ver la gloria de Dios. Muchas de las personas, ¿verdad?, no podemos ver la gloria de Dios porque su mirada está puesta, ¿verdad?, en otras cosas o en otras personas. Hacemos de las personas ídolos y nos desenfocan del verdadero, ¿verdad?, de lo verdadero y de mirar a Dios. Y vemos que hasta que pongamos nuestra mirada en Dios, veremos su gloria. Después de que Isaías quitó su mirada de Uzías, pudo contemplar toda la majestad y la gloria de Dios. Y realmente fue algo que impactó su vida y que cambió su vida. Versículos posteriores en el verso, a partir del verso 1 y verso 3 dice ahí que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Verso 3, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vemos aquí cómo es que al poner su mirada en Dios, pudo contemplar la grandeza de Dios, pudo ver la santidad de Dios, y que esa santidad le hizo, ¿verdad?, examinar su vida, porque en el versículo 5 nos dice aquí que Isaías vio su condición pecaminosa. Dice, ¿verdad?, nosotros necesitamos tener un encuentro real y personal con Dios para poder contemplar su hermosura, su santidad, ¿verdad?, y que nuestro corazón sea quebrantado ante la realidad del pecado, ¿sí? Dice el verso 5, entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces vemos ahí que fue confrontado Isaías a través de la santidad, a través de la presencia de Dios, fue confrontado, ¿verdad?, su pecado, porque reconoce ahí, dice, ¿verdad?, que era un hombre de labios inmundos. Vio ahí su condición pecaminosa Isaías.
Entonces, amada iglesia, necesitamos ser limpiados para permanecer delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y esto nos lleva a una confesión, Esta confesión quiere decir que nos debemos de poner de acuerdo con Dios, es decir, reconocer: Dios, antes yo no vivía tus principios, pero ahora me arrepiento, reconozco mi pecado y ahora confieso mi pecado y me pongo de acuerdo contigo para vivir ahora bajo tus principios, ¿verdad? Entonces, amada iglesia, necesitamos un verdadero encuentro con Dios, así como Isaías lo tuvo en su momento, ¿verdad? Y entonces ese encuentro real con Dios produjo en él un arrepentimiento. Y también, ¿verdad? Esta increíble visión que tuvo en su momento Isaías, reconoció su maldad, el Señor limpió su pecado. Entonces necesitamos tener un encuentro con Dios para ser salvos, para traer la salvación a nuestra vida. Cuando el ser humano experimenta un verdadero encuentro con Dios, lo lleva a un verdadero arrepentimiento y lo transforma. Y su vida es dedicada por completo a servir a Dios y vivir el resto de sus días para Él. El verso 8, antes en el verso 6 y 7 nos habla que un serafín, ¿verdad? Él vio un serafín que tenía un carbón encendido tomado con unas pinzas, y dice que en su momento pasó ese carbón encendido sobre los labios de de Isaías, y entonces ahí el ángel le dijo: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Vemos que cuando nos encontramos verdaderamente con Dios, somos limpios de toda culpa y somos limpios del pecado. Y entonces cuando sucede esto, amada iglesia, viene algo como consecuencia, que decidimos vivir nuestra vida, ¿verdad?, para Dios, y decidimos servirle. Porque en el verso 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Entonces vemos que el llamamiento de Isaías nos enseña cosas muy importantes, ¿verdad? A tener un verdadero encuentro personal con Dios. La visión que tuvo fue tan impactante que cambió el resto de su vida, y así ocurre en la vida de aquellos que realmente han reconocido a Dios, ¿verdad? La vida no vuelve a ser la misma, ya no es lo mismo. Un verdadero encuentro con Dios produce lo siguiente: nos ayuda a poner nuestra mirada únicamente en Dios y hace morir nuestros Usías. Usías son todas aquellas cosas que nos desvían de la atención a Dios. Después podemos observar la majestad del Señor, ¿verdad? Nos hace reconocer nuestros pecados y nos conduce a experimentar un verdadero arrepentimiento. Número 4, nos permite experimentar el perdón de Dios y nos limpia de nuestros pecados. Y número 5, crea en nosotros una convicción que nos ayuda a nunca retroceder y servirle para siempre al Señor. Oremos en esta mañana que podamos realmente tú y yo cada día, ¿verdad?, encontrarnos con Dios, y que a través de ese encuentro podamos, ¿verdad?, ser limpiados y decidamos cada día servir al Señor. Gracias te damos en este día, amado Dios, por tu amor, por tu grandeza, Señor. Padre, estos versos nos animan, Señor, a poder, Señor, tener un encuentro real contigo, y que eso es tan importante, Señor, para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida sea renovada, Señor, en ti, Señor, y que cuando sucede esto, Señor, Padre, viene esa convicción, Señor, de poder servirte, de poder, Señor, caminar a tu lado, Señor, de poder amarte, Señor. Gracias te doy, Padre, porque tú eres fiel, Señor. Y Padre, en esta hora pedimos que sean quitados esos Usías, Señor, que nos desvían nuestra mirada
Señor, de tu gloria, Señor, de tu presencia, Señor, y que aprendamos a vivir, Padre, conforme a tus principios y preceptos. Te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia, y que tengas un excelente día.